Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. La guía número 10 de esta semana en matemática trata sobre el tema de crecimiento y de crecimiento exponencial, ¿ya? Esta temática la vamos a trabajar tomando en cuenta el siguiente objetivo, el cual dice que vamos a modelar situaciones de crecimiento y de crecimiento exponencial. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estuvimos trabajando en el video anterior, donde estábamos tratando el tema de potencias? Bueno, se llama exponencial en este caso, el crecimiento y el decrecimiento que veamos, porque justamente vamos a utilizar a las potencias, ¿ya? Entonces, sí están relacionados. Y por lo mismo, vamos a recordar que las potencias no son una multiplicación como 3 por 4, 12, 5 por 2, 10, no es ese tipo de multiplicación, sino que una potencia es una multiplicación de factores iguales, donde la base se repite las veces que dice el exponente. Para que lo visualicemos, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el número 2 que se va a elevar al número 4. A elevar, no a multiplicar de manera directa. Es por eso que yo tengo que entender, según la definición que está escrita arriba, que el 2 se debe repetir 4 veces, porque el exponente me está señalando que debo repetir 4 veces el número 2. Resuelve multiplicándose y obteniendo en este caso el resultado 16. Entonces recordemos, el 2 lo vamos a conocer con el nombre de base, ya el número base. El 4 lo vamos a conocer con el nombre de exponente y la multiplicación repetida, en este caso de la base, es el desarrollo. Y cuando nosotros resolvemos esa multiplicación, obtenemos el resultado de la potencia. ¿Ya? Ahora, también en el video anterior estuvimos viendo algunas propiedades y hay una en particular que nos va a ayudar mucho para nuestros ejercicios futuros. Esta propiedad que les estoy hablando es de cuando tengo una potencia donde el exponente es el número 0. Vamos a ver algunos ejemplos para refrescar la memoria. El 7, por ejemplo, de base, está elevado al número 0, y el 0 está actuando de exponente. En este caso, cada vez que ustedes tengan potencias donde el exponente sea 0, siempre, 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 por propiedad, vamos a saber que el resultado va a ser 1. Fíjense que acá tengo un número entero, acá tengo una fracción y acá tengo una expresión matemática que completa está elevada al número 0 y por ende se reduce a que su respuesta simplemente es 1. Pero nos vamos a meter un poquito más en el tema que nos corresponde en la guía 10, que es sobre el crecimiento y decrecimiento exponencial. Y para eso les voy a presentar este amiguito que nos va a hacer enfocarnos de alguna manera en el tema. Dice, quizás en algún momento de tu vida escuchaste el término o la afirmación, aquello aumentó exponencialmente, refiriéndose a que algo tal vez aumentó mucho y muy rápido. Y la pregunta es, ¿será para tanto? ¿Será de verdad que existan cosas que aumenten rápidamente? Bueno, voy a tener que elegir un ejemplo muy cercano, ya que está ocurriendo actualmente y nos ha tenido encerrados en nuestras casas, que es el tema del coronavirus, que es un virus que vino a quedarse un tiempo, parece, y este virus tuvo la característica que se propagó muy rápido dentro de la población mundial, ¿ya? Por esto debemos tomar ciertas precauciones ahora que estamos saliendo a la calle, pero aquí hay un pequeño gráfico donde se demuestra cómo este virus fue mutando, ¿ya? O cómo fue su propagación en distintos países. Vamos a enfocarnos en Italia, ya que yo creo que escucharon harto las noticias que justamente en Italia el brote se dio de manera muy exponencial, muy rápido. Si ustedes se fijan en el gráfico, que aquí está marcado el día 0, ya al día 23 aproximadamente, 24, la cantidad de contagios de no tener ninguno a superar los 24.000 casos confirmados. O sea, la cantidad de personas que se fueron contagiando en este país puntualmente en muy poco tiempo, el contagio fue muy rápido. Y aquí es donde yo utilizo la terminología exponencial, ¿ya? Es un poco para que la vayan asociando a algo que es conocido, ¿ya? Y por lo mismo nos vamos a seguir cuidando.
En el caso del crecimiento exponencial, no solamente lo vamos a asociar al coronavirus, que no es algo muy agradable, la verdad, sino que también lo vamos a ver en otras temáticas donde se utiliza. A lo largo de los años, la población mundial ha crecido exponencialmente. Yo creo que eso lo han escuchado repetidas veces. Los ingresos de una empresa comenzaron a decrecer exponencialmente luego de la crisis del 2001. Esta es una frase que obviamente nace en Argentina debido a una crisis que se vivió en ese país, una crisis bastante potente, y en ese minuto las empresas empezaron a decaer mucho. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, cada vez que se ocupa la terminología exponencial es porque pasó en poco tiempo y fue muy rápido. Ahora, vamos a ir reuniendo algunas características de esto. El crecimiento exponencial numéricamente me estoy refiriendo a que crece muy rápido, ¿ya? A crecimiento exponencial. Cuando hablo de decrecimiento exponencial, me estoy refiriendo a que algo disminuye muy rápido. Y lo mismo que les dije al inicio, ¿por qué hablamos de exponencial? Porque justamente está asociado y utilizaremos para calcularlo las potencias, ¿ya? El crecimiento y decrecimiento exponencial se denota o se puede expresar siempre a través de una potencia, donde la base de la potencia va a ser un valor fijo que yo voy a conocer solamente dada la situación, y en cambio el exponente en este caso va a ser un valor que va a ir cambiando, que va a ir mutando ya de acuerdo a la situación. Pero siempre vamos a estar utilizando en este caso las potencias y por eso hablamos de un crecimiento o decrecimiento exponencial. Observemos un ejemplo para que nos vaya quedando un poquito más claro, sobre todo en este caso el crecimiento exponencial. Y nuevamente lo vamos a ligar a la ciencia, ¿ya? Para que vean que matemática y ciencia sí están unidos o sí se asocian en algunos puntos. Durante un experimento, cierta colonia de bacterias creció duplicando su número de bacterias cada día. Inicialmente hay 1000 bacterias en la colonia. ¿Cuántas bacterias habrá 5 días después? ¿Y cuántas bacterias habrá 11 días después? Observar que acá me están dando una situación, un problema, donde me piden que resuelva estas dos preguntas. Para eso, siempre lo que primero tengo que hacer cuando voy a resolver un problema es identificar los datos que sean importantes. Después que ya identifiqué los datos importantes, voy a desarrollar. Y una vez desarrollado y que yo llegué a un resultado, me voy a dedicar a responder las preguntas. Pero nunca voy a perder de foco las preguntas porque van a ser a la vez mi guía durante el desarrollo. Entonces vamos a ir por el primer paso, que es detectar los datos importantes del enunciado. ¿Ya? Y si yo leo acá, primero sé que parto con una población específica de bacterias. Y esa población en total son 1000. ¿Ya? Además, me decían que esta población, esta colonia de bacterias, fue creciendo duplicándose. Duplicándose significa que esta población se fue multiplicando por 2 a medida que iba creciendo. Y por último, si observo, me están haciendo dos preguntas en específico. Me están preguntando qué pasa cuando transcurran 5 días y me están preguntando qué va a pasar cuando transcurran 11 días. O sea, aquí los días también son bastante relevantes porque aquí me dice que día a día la población se va duplicando. Entonces nos vamos a ir ordenando. Primero vamos a tratar de responder la primera pregunta. Es por eso que ahí volví a tomar el problema y vamos a ir ordenando la información. Sabemos que teníamos un día inicial donde todavía no pasaba nada o todavía tenía solamente las 1000 bacterias, pero después fueron transcurriendo los días y estas bacterias fueron cambiando, el número fue cambiando. ¿Y cómo fue cambiando? De la siguiente manera. Inicialmente teníamos 1000, pero luego cuando transcurrió el primer día, esta población se duplicó. Eso quiere decir que los 1000 que yo tenía se duplicaron y eso quiere decir que se multiplicaron por 2. Cuando volvió a transcurrir o a pasar otro día, esta expresión que yo tengo acá de 1000 por 2
nuevamente fue duplicada por 2, porque me dicen que constantemente esto se está duplicando a medida que pasan los días. Después, cuando ya pasó el tercer día, fíjense que la expresión que yo ya tenía anteriormente, la que mantengo acá abajo, se vuelve a multiplicar por 2, porque siempre la cantidad anterior se va multiplicando. Y continuamos así de manera de llegar con el conteo al quinto día. Pero si ustedes observan esto que les queda en este lado, son multiplicaciones de números iguales. Y exactamente, es aquí donde entran las potencias. Porque observemos que nos estamos refiriendo a que tenemos una cantidad inicial 1000, pero cada vez que tenemos otra cantidad, al pasar los días, esta se va a ir duplicando. Entonces, si nosotros ordenamos un poco este registro que tenemos acá, bien desordenado, con hartos 2 al lado, fíjense que aquí hay una secuencia. Tenemos la cantidad inicial en todos los casos, pero los números 2 van variando según los días que vayan transcurriendo. Por ejemplo, en este caso, el número 2 ya se repite 5 veces, es por eso que el exponente que aquí escribimos es el 5. En este caso, como tenemos 4 números 2 repetidos, el exponente es 4, porque acuérdense que el número exponente me señala las veces que se repite la base. El número 2, en cambio, acá se repitió 3, 2, una vez, y acá usted podría decir, pero no está el 2. Cuidado, acuérdense que les dije que hay una potencia específicamente que yo la podía transformar en un 1 porque estaba elevada a 0. Entonces, en este caso, para seguir la secuencia de la potencia, es 2 elevado a 0, ¿ya? Y por eso, como dice ahí el cartelito que acaba de caer, como las bacterias se van duplicando, la base de la potencia es 2. Y el exponente, si yo observo, va quedando de acuerdo a los días que transcurrieron. Fíjense que cuando no había pasado ningún día, el exponente es 0. Cuando pasó el primer día, el exponente del 2 coincide a ser 1. Cuando transcurrieron 2 días, coincide que el exponente es 2. O sea, cada vez que transcurre un día, señala el exponente de la base 2. Y cuando yo quiero conocer los resultados, que están ahí ya la cantidad específica de bacterias que hay en cada día, yo simplemente lo que tengo que hacer es hacer el cálculo de resolver la potencia y luego ese resultado multiplicarlo por la cantidad inicial, que en este caso era 1000. O sea, 2 elevado a 1 es 2, y 2 por 1000, 2000. 2 elevado a 2 son 4, y 4 por 1000 son 4000. Observen que toda cantidad se fue duplicando. Entonces, acá yo ya estaría en condiciones de responder la primera pregunta, que decía, ¿cuántas bacterias habrá 5 días después? Y según nuestro cálculo, a los 5 días, la colonia va a contar con 32.000 bacterias, ¿ya? Este desarrollo es bastante simple, podríamos hacer todos los ejercicios así, pero hay una dificultad, que imagínense haciendo este desarrollo y esta tabla para el número 11, para la segunda pregunta. Y ahí yo creo que ya es un poco más complicado, porque esta tabla que estamos viendo tendríamos que alargarla hasta llegar al 11. Pero si nosotros observamos la asociación entre los días y el desarrollo de la potencia, vamos a observar que hay cierta secuencia. O sea, siempre se parte con la cantidad inicial 1000, se multiplica por una potencia de base 2, porque me hablaban de duplicar la cantidad, y los exponentes que fueron acompañando esa base siempre coinciden con el día que transcurrió. Entonces, yo podría, en base a esto, tratar de responder la pregunta, pero ya ocupando algo más simple. Y eso más simple puede ser una pequeña fórmula, incluso bastante cortita, como la que estoy mostrando acá, que miren, no se asusten, observen que acá está el 1000 de la cantidad inicial de bacterias, multiplicado por una potencia donde la base es 2, porque sabíamos que la colonia iba duplicándose día a día,
Y podemos dejar el exponente con la letra T, porque aquí este exponente va variando de acuerdo a los días que vayan transcurriendo. Esto que anotamos acá es una forma de decir que el resultado que nosotros obtenemos de desarrollar esto es la cantidad de bacterias de acuerdo al tiempo que haya transcurrido. Es por eso que acá en este minuto lo que acabamos de tener es un modelo que nos va a permitir calcular bajo este sistema o este problema cualquier número de bacterias de acuerdo a los días que se me señalen. En este caso puntual, a mí me están preguntando por 11 días. Entonces nos vamos a ir a tratar de responder qué pasa o cuántas bacterias nos van a quedar a los 11 días. Tomamos el modelo que acabamos de crear, fíjense que es idéntico al anterior, pero en este caso vamos a reemplazar el exponente que está expresado con la letra T, la vamos a reemplazar con el número 11, porque esos son los días que me interesa que hayan transcurrido para saber cuál es el número de la colonia de bacterias. Y como lo vimos en la tabla anterior, para desarrollar esto, la mejor forma es calcular la potencia, y una vez que tengo calculada la potencia, que en este caso 2048 es la respuesta de 2 elevado a 11, este resultado se multiplica por la cantidad inicial, en este caso era 1000, quedándonos 2.048.000. O sea, que la cantidad de bacterias que se tienen al transcurrir 11 días son 2.048.000 bacterias. ¿Fácil? Fácil. La idea es que ustedes en la guía, en la actividad número 1, lean el problema que se les plantea, muy similar al que yo acabo de resolver, pero la idea es que lo hagan ustedes. O sea, ustedes logren hacer el desarrollo en la tabla, de acuerdo al desarrollo expresar la potencia, y una vez que tengan expresada la potencia, ir obteniendo los resultados. Y con eso tratar de responder las dos preguntas que aparecen a continuación. Ahora, nos vamos a ir al otro que corresponde a exponencial, que en este caso vamos a hablar del decrecimiento. Decrecimiento, inmediatamente se les debe venir a la mente que algo disminuye de manera muy rápida, ¿ya? De forma muy rápida. Y para eso nos vamos a apoyar en este otro ejemplo que dice: se sabe que una cierta población de aves reduce su número a la mitad cada año. A la mitad. Actualmente hay 80.000 aves. ¿Cuántas aves habrá si han transcurrido 3 años? ¿Y cuántas aves habrán después de haber transcurrido 5 años? Si ven, es muy similar al ejemplo anterior del aumento, pero la diferencia es que acá no habla de que se va aumentando, sino que todo lo contrario, se va disminuyendo. Entonces, vamos a tomar primero los datos más importantes del problema, para seguir la misma rutina que pasó en el ejemplo anterior. Las aves iniciales son 80.000, eso lo tenemos súper claro. Lo otro importante es que me dicen que esto se va reduciendo a la mitad. Cuando nosotros reducimos a la mitad, lo que hacemos mentalmente es multiplicar por un medio, ¿ya? Porque vamos a tomar un medio, o sea, vamos a tomar la mitad de una expresión o de un número. Y lo otro importante es saber cuánto tiempo me están preguntando que transcurra, ¿ya? En la primera pregunta son 3 y en la segunda pregunta son 5. Vamos a ir apoyándonos en una tabla, igual como lo hicimos anteriormente, solamente para que nos quede un poquito más ordenado. Pero antes de eso, quiero recordarles que cuando ustedes multipliquen un número entero por una fracción, ustedes siempre lo que deben hacer es multiplicar el número entero por el numerador, en este caso, como demuestra el ejemplo, 5 por 4, y una vez que tienen el resultado de eso, ustedes lo dividen por el número que les queda abajo. Y aquí al dividir, por ejemplo, me dio simplemente 10. Esa es la forma que vamos a tener que tener súper clara porque la vamos a ocupar ahora. Veamos. Entonces, ya nosotros sabemos que en la primera pregunta dice que qué pasaba cuando, o cuántas aves quedarán cuando hayan transcurrido 3 años.
Entonces, por ejemplo, acá en esta tabla ordenamos que no haya pasado nada de tiempo, el primer año, segundo año, tercer año. Vamos a ir viendo cómo lo vamos desarrollando. Sabemos que se inicia con 80.000, esa es la cantidad inicial de aves. Luego esa cantidad inicial sabemos que al transcurrir un año se va a disminuir a la mitad, o sea que tenemos que multiplicar el 80.000 por un medio. Cuando pase otro año, esta expresión o el resultado que nos dé esto de acá va nuevamente a ser reducido a la mitad. O sea, nuevamente vamos a multiplicar por un medio. Ahora bien, cuando transcurrió otro año, la expresión que nosotros tenemos acá, que es la misma que está aquí registrada, nuevamente es reducida a la mitad, o sea, nuevamente se multiplica por un medio. Entonces, vamos a ver ahora cómo, en este caso, van a quedar expresadas las potencias. Ya sabemos que en el caso inicial, como no interfiere la potencia, básicamente, tiene que estar elevada a 0. En el segundo caso, como un medio aparece una vez, está elevado a 1. En el segundo caso, la fracción 1 medio se repite 2 veces, significa que por eso acá el exponente es 2. Acá se repite 3 veces y está el exponente 3. Y acá es donde nosotros también analizamos y vemos que como las aves se van reduciendo a la mitad, la base de la potencia en este caso es 1 medio. Y el exponente observamos que nuevamente coincide con los días que fueron, o en este caso, perdón, los años que fueron transcurriendo. O sea, el exponente se refiere o apunta al mismo día o año, perdón, que transcurrió. Y los resultados en estos casos se obtienen de resolver la potencia, que en este caso, por ejemplo, me voy a ir al segundo paso, 1 medio elevado a 1 es 1 medio, y si yo multiplico ese número por 80.000, 80.000 por 1 me va a quedar 80.000 y dividido en 2 me va a dar 40.000. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a resolverlo igual que la vez anterior, potencia, y luego multiplicamos por la cantidad inicial. Y podemos ver que el resultado ya lo tenemos, porque en la tabla nosotros hemos llegado hasta el año 3, y justamente ya podemos decir que en el año 3 quedarían 10.000 aves. Vamos a tratar de responder la segunda pregunta, ¿ya? ¿Qué pasará cuando hayan pasado 5 años? El problema es que nuevamente vamos a tener que seguir alargando la tabla, eso nos toma bastante tiempo, entonces vamos a tratar de reducirlo ocupando una forma que es creando este modelo que nos va a permitir calcular cuántas aves quedarán transcurrido cualquier número de años. En este caso tenemos la fracción 1 medio, porque me dicen que fueron reduciéndose a la mitad las aves, que originariamente son 80.000, y fíjense que t, que es el exponente, va con letra, ya que va a representar la cantidad de años que transcurren. Y nuevamente en este caso tenemos c entre paréntesis la letra t, porque aquí es donde nosotros tenemos el resultado, la cantidad de aves con respecto al tiempo. Entonces nuestro modelo lo vamos a escribir un poquito más sencillo y simplemente va a quedar así. Y este modelo es el que vamos a ocupar ahora para tratar de responder la pregunta, ¿cuántas aves habrá 5 años después? Ahí está el modelo, y en este caso vamos a reemplazar la t por 5. Vamos a resolver la fracción 1 medio elevado a 5, que en este caso me va a quedar 1 partido en 32. Y ahora multiplicamos 80.000 por 1 y luego lo dividimos por 32. Y al hacer ese cálculo vamos a obtener la cantidad de aves que quedan, que en este caso serían 2.500. Espero que le haya quedado claro, porque la idea es que puedan ir ahí a la actividad número 2, donde se les presenta un problema
donde también me señalan que justamente la población original se va reduciendo a la mitad transcurridas las horas. En este caso, ahí ustedes cuando lean el problema les va a quedar mucho más claro lo que deben hacer. Eso sí, viene con una ayudita, que es que la primera fila está ya resuelta. Pero ustedes tienen que continuar con el desarrollo, en base a esto, encontrar el modelo y tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro los dos ejemplos anteriores y por lo mismo le quiero hacer un resumen de la siguiente manera. Cuando ustedes vean crecimiento exponencial, nosotros normalmente siempre lo vamos a definir a través de una potencia donde la base siempre es un número entero. El exponente sabemos que es desconocido porque normalmente está asociado al transcurso del tiempo, del día y todo eso. En el caso de un decrecimiento, la base siempre va a ser una fracción entre 0 y 1. Porque si observamos la tabla que está acá, cuando yo un medio le voy aumentando el exponente, observen en la cantidad cómo se va achicando. Entonces, por eso, nosotros podemos observar que cuando la base es mayor que 1, entonces siempre nos va a ir dando un crecimiento exponencial porque la potencia va aumentando. En el caso de que la base sea un número entre 0 y 1, una fracción o un decimal ahí entre medio, vamos a estar hablando de un decrecimiento porque a medida que el exponente avanza, la cantidad va disminuyendo en esa potencia. Y cuando lo vemos de manera gráfica, es así, es lo que nos pasó cuando vimos el gráfico del coronavirus. Vimos que era una especie de curva que aumentó rápidamente y eso era porque la base en este caso va a ser un número mayor que 1. Y en el caso de las aves que estuvimos trabajando, la gráfica sería algo por el estilo, porque la gráfica estaba disminuyéndose a la mitad, o sea, un número 1 partido en 2, que sería 0,5, que es un número que justamente está entre 0 y 1. Entonces, estas son las gráficas de crecimiento exponencial, decrecimiento exponencial. Observen que en poquitos números la gráfica se va rápidamente hacia arriba o rápidamente hacia abajo. Espero que con este video puedan realizar y resolver bien su guía esta vez, y recuerden que siempre al final de las guías viene un solucionario donde pueden ir revisando sus resultados, saber si cometieron algún error y arreglarlo, y también pueden ver este video todas las veces que quieran en el Instagram de Matemática. No olviden que para tener acceso a las guías y a los videos, tienen que estar unidos también al Classroom de Matemática con la invitación que sus profesores le hicieron, ¿ya? Espero que estén súper bien, cuídense,